La mujer de Lázaro Cárdenas. Para ser totalmente honesto, jamás fui creyente de los fenómenos de cierta naturaleza paranormal, pero mi postura cambió hace unos cuantos años. Yo realizo diferentes labores con enfoque en la vialidad, dependiendo de la calle, cruce o avenida a la que sea asignado. Este ha sido mi empleo los últimos 8 años. Yo vivo en Ixtlahuacán de los Membrillos, que, a pesar de estar 30 kilómetros de la capital del estado, forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara. En mi campo laboral, lo más común siempre ha sido ver accidentes de auto. Por lo general, la mayoría de los percances no llegan a ser tan graves, pero hay lugares en los que, debido a una cantidad amplia de factores, se dan las condiciones perfectas para que haya accidentes trágicos. Recuerdo muy bien que la primera vez que me tocó ver a una familia completa morir por un choque fue en el anillo periférico Manuel Gómez Morín. Fue a la altura de Zapopan. Un camión tuvo una falla en los frenos y le pasó por encima a una camioneta. Otro de los accidentes más fuertes que vi sucedió en la calzada Independencia, prácticamente llegando a la barranca de Huetitán. Un auto golpeó a una camioneta en la parte trasera y la camioneta se volteó. Dentro iba un niño de 10 años. No llevaba cinturón y debido a eso salió disparado por la ventana. Pero no existe una cinta asfáltica más peligrosa en todo Jalisco que la avenida Lázaro Cárdenas. Cuando estuve ahí pude presenciar accidentes a diario. Aún conservo mis notas. Gracias a mis apuntes les puedo asegurar que la gran mayoría de los accidentes que ocurren en esa avenida se dan en sábado y domingo entre la 1 y las 4 de la mañana. La primera ocasión que me tocó el turno nocturno, estuve ubicado por la altura de Sams. Noté que el ambiente que se sentía en el lugar era muy diferente a cualquier otro sitio en el que hubiera estado antes. Esto solo sucedía cuando me tocaba estar durante la noche. Lo que ocurría era que en algún momento indeterminable del turno, la temperatura bajaba drásticamente, y los accidentes estaban relacionados con la bajada tan abrupta de temperatura. Los choques no siempre eran entre vehículos. Habían algunos en que los autos se impactaban contra la infraestructura o se salían del carril. Hay un detalle importante que también lo puedo afirmar gracias a mis notas. Los accidentes no se distribuían de manera uniforme a lo largo de toda la avenida. Más del 60% se encontraban en la salida a Chapala y en los tramos cercanos. Cuando me asignaban en esa zona de noche, había ocasiones en las que me sentía observado. Gracias a Dios, a mí nunca me pasó nada, pero hubo al menos 3 compañeros que resultaron gravemente heridos. Ellos afirmaban que sintieron que algo los empujó, y no había nadie que hubiera podido hacerlo. Una noche ocurrió un accidente. Una pareja atropelló a una mujer. Yo pude verlo claramente. Ella usaba un pantalón de mezclilla y una chamarra de color café claro. El conductor no era culpable. Esa persona había salido de la nada. Él intentó frenar, pero no lo consiguió. Cuando el auto se detuvo, el cuerpo de la oxisa ya estaba debajo del vehículo. Llamamos a la ambulancia y a Protección Civil. Yo, junto con otro compañero, nos acercamos a aislar el lugar y a asegurarnos que la pareja no se fuera. Ellos estaban muy asustados. Bajaron del vehículo. La muchacha empezó a llorar y él entró en pánico. Quería sacar el cuerpo debajo del auto, pero le dije que no era buena idea. En lo que llegaba la ambulancia, les pregunté si habían estado tomando. Ella sí lo había hecho, pero él no, y era él quien venía conduciendo. Los tranquilicé, diciéndoles que no tenía nada de qué preocuparse. Yo había visto que no era su culpa, y si él no tenía alcohol en su sangre, todo estaría bien. La chica dejó de llorar. Finalmente llegó la ambulancia, sacaron el cuerpo. Pude ver que uno de los paramédicos puso una expresión muy alarmante. Me acerqué para preguntar qué estaba pasando, pero me di cuenta que el cuerpo que estaba tendido en el suelo ya estaba en estado de putrefacción. La pareja había arrollado a una mujer que ya estaba muerta. Le pregunté a los paramédicos cuánto le calculaban de muerta. Ellos dijeron que eso solo lo podría determinar el forense,
pero estaban seguros que al menos tenía una semana de muerta. 2 semanas después ocurrió otra cosa extraña. Era de noche. La temperatura bajó de repente. A los 5 minutos vimos que una camioneta le pasó por encima a una persona. Nos acercamos para revisar, pero no había ningún cuerpo. Por un segundo creí que habíamos visto mal, pero en el cofre de la camioneta estaba marcado el impacto. Le preguntamos al conductor qué había pasado. Él nos dijo que una fémina se había aparecido de la nada y que no pudo frenar ni esquivarla. El conductor nos describió con lujo de detalle. Inclusive hizo énfasis en el sonido que hizo la cabeza cuando golpeó contra la camioneta. Le comentamos al conductor que no había un cuerpo por ningún lado. Él creyó que le estábamos diciendo eso para que nos diera dinero y dejarlo ir. Él buscó por sí mismo. Revisamos el lugar y no había nada. No supimos qué diablos pasó esa noche. Una semana después ocurrió otro accidente extraño. Un auto dio un volantazo de la nada y salió del carril. Cuando nos acercamos, el conductor estaba pálido. Le preguntamos qué había pasado y nos contó que un auto venía muy cerca de él. Vio por el retrovisor, entonces se percató que una mujer estaba sentada en la parte trasera de su vehículo. Él se asustó y por eso perdió el control. Mi compañero le preguntó si había tomado y el conductor le dijo que se había tomado algunas copas, menos de 5. Yo, solo por curiosidad, le pedí que me describiera a la persona que vio en su auto. Dijo que no distinguió ningún rasgo en su cara, pero llevaba una chamarra de color café claro. No podía ser casualidad. La mujer que había atropellado a la pareja llevaba una chamarra del mismo color. Sabía lo que estaba pasando, aunque me negaba a creerlo. Por años se ha dicho que, cerca de ahí, tiempo atrás, había sido un paradero de camiones de carga. Los conductores de las unidades se detenían a descansar unos momentos antes de continuar con su viaje. Comían, dormían e inclusive pagaban los servicios de las mujeres que se acercaban al lugar a ofrecerse. Se supone que uno de los conductores le pagó a una muchacha que era primeriza. Ella se arrepintió, pero el conductor no la dejó salir de su camión y terminó matándola. Se teoriza que, desde aquel día, el espíritu de esa mujer es el que se aparece en la avenida Lázaro Cárdenas causando accidentes. Esa situación de conductores dando volantazos porque en su retrovisor podían ver a una fémina sentada en la parte trasera se estuvo repitiendo por meses. Los accidentes que ocurrían debido a eso eran variados. Para ese punto, yo ya había comentado con otros compañeros todas las extrañas y peculiares situaciones que habían estado ocurriendo. Todos coincidían en que ellos también habían sido testigos de cosas extrañas. Inclusive, más de uno me advirtió que tuviera cuidado, porque si yo llegaba a ayudar a algún accidentado a sobrevivir después de un choque, podría hacer enojar a la mujer fantasma, y ella era muy peligrosa. Por suerte, al poco tiempo me transfirieron de lugar. Me movieron hacia el río San Juan de Dios, de ahí a la ciclovía, después al Parque Mirador Independencia, luego hacia el zoológico Villa Fantasía en Zapopan, pero finalmente volvieron a enviarme a la avenida Lázaro Cárdenas. Una noche pasaban de las 3 de la mañana cuando un taxista se detuvo donde estábamos nosotros. Se bajó con el rostro pálido y la pupila dilatada. Se nos acercó y pidió que por favor llamáramos a una ambulancia. Nosotros le preguntamos qué pasaba. El taxista nos contó que unos 600 metros atrás había arrollado a una mujer. Él corrió de inmediato a revisar a la persona. Tenía los ojos abiertos. Él le habló preguntándole cómo estaba, pero ella no le respondía. El taxista la ayudó a ponerse de pie. Estaba herida, pero no parecía ser nada grave. De hecho, él pensó que la mujer no le respondía porque estaba en shock o algo parecido. Ella tenía raspaduras, un y que otro golpe, pero no estaba sangrando. Mientras la llevaba hacia el taxi, él seguía hablándole, pero no le respondía. La subió y aceleró a toda velocidad con la intención de llevarla a un hospital. Entonces, la mujer de pronto le habló. Describió la voz de esa persona como seca, vacía, carente de emoción. Las palabras que le dijo a la mujer fueron: «Estoy perdida, quiero irme a casa».
En ese momento, él volteó a verla y se dio cuenta que lo que en realidad llevaba al lado suyo era un cadáver. No podía ser posible. Mi compañero y yo caminamos hasta el taxi. Abrimos la puerta del copiloto y tal como nos había dicho el taxista, ahí estaba un cadáver. Lo extraño de esto es que era exactamente el mismo cadáver que había atropellado la pareja muchos meses atrás. La ropa era idéntica, los rasgos, todo. Estoy seguro que no existe ninguna explicación lógica ni racional para aquello que estaba frente a mis ojos. El taxista se quedó con nosotros hasta que le dieron solución a la situación. Y después de eso, solo presencié algunos accidentes menores hasta que volvieron a cambiarme de lugar. La secta de Guadalajara. Tal vez el testimonio que están a punto de escuchar de mi parte no tenga cosas paranormales ni algo que cause miedo, pero mi padre me enseñó que no hay nada más atemorizante que la existencia de una verdad que todo el mundo desconoce. Hace años formé parte de la iglesia autodenominada como la luz del mundo. No era un miembro como cualquier otro. Fui reclutado para formar parte de las altas esferas dentro del culto religioso, que, en realidad, todo lo que ocurría ahí dentro parecía más ser orquestado por una secta satánica. Habrá algunos detalles que no podré revelar porque tengo que mantener en secreto mi identidad, de lo contrario podrían silenciarme. Yo tengo estudios en psicología y en administración de recursos humanos, y en aquel entonces me encontraba presentando mis servicios profesionales a un bufete abogado. Ellos necesitaban a alguien con mi perfil para aumentar la capacitación de miembros. Recibí un correo. Me estaban invitando a una reunión para presentarme una oferta. Lo extraño fue que me citaron en el Teatro Santos de Gollado. Los boletos no estaban adjuntos en el correo. Simplemente decía que el teatro ya estaba enterado de mi invitación y que mi asiento reservado estaba muy cerca del Águila Dorada. Yo ganaba mucho dinero en el bufete, además de que estar relacionado con esa firma me otorgaba muchos privilegios. No me parecía que una iglesia tuviera los recursos para ofrecerme una oferta que mejorara mis condiciones de trabajo, pero me intrigaba por qué me estaban citando en un teatro, y por lo tanto me presenté. Llegué al lugar. Una persona me estaba esperando en la entrada y me acompañó hasta el salón. Dentro pude ver que, en efecto, había un asiento vacío cerca del Águila Dorada. La persona que estaba sentada a mi izquierda era parte del culto religioso. Me agradeció por asistir y me entregó un documento que contenía su oferta. Yo no podía creerlo. El sueldo base era superior a lo que yo ganaba en un muy buen mes dentro del bufete, y además podría ganar comisiones sin tope. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y le pregunté por qué me habían contactado a mí entre las decenas de personas que pudieron haber considerado. Me respondió que uno de sus miembros más importantes había sido mi maestro en la universidad, y que me había recomendado utilizando el simple argumento de que yo era el mejor para cubrir el puesto. Le agradecí el halago, y le mentí diciéndole que a mí no me interesaba el dinero, y aunque la oferta era excelente, necesitaba otro motivo para aceptar el empleo. El sujeto me sonrió y me pidió que volteara a ver el Águila Dorada. Lo hice. Entonces me preguntó qué tenía de particular esa figura. Contesté que con su pico sujetaba una cadena que, según la creencia popular, sostenía todo el teatro. Él me dijo que esa era la razón para aceptar el empleo. Dijo que organizaciones como la que él representaba eran el Águila Dorada, y sus influencias eran las cadenas que sostenían al país. También me aseguró que, estando dentro, yo vería cosas increíbles que jamás podría atestiguar en ningún trabajo. Después me dijo la frase con la que me convenció de aceptar el empleo. Él dijo: "No se trata del dinero, se trata del control". Para cuando terminó la obra, ya habíamos agendado una cita con uno de los grandes jerarcas del culto. Llegó el día. Me presenté en las instalaciones y fui directo con el jerarca. Ese sujeto me explicó que, dentro del culto, muchas veces se presentaban situaciones que estaban al margen de la ley,
pero que eso se tenía que hacer porque era necesario para mantener el control de los miembros y así garantizar su lealtad y su obediencia. Me aclaró que si tomaba el puesto, yo sería testigo de todas las cosas ilegales, que no tenía que formar parte si no quería, pero definitivamente yo estaría presente cuando esas situaciones se dieran, porque solo así ellos estarían seguros de que no los iba a delatar. Ese tipo no se andaba con rodeos. Le respondí que no me interesaba nada de lo que hicieran ahí, siempre y cuando me dieran mi dinero y no me obligaran a formar parte. Firmé el contrato. No quiero que me juzguen como alguien malo. Es solo que la cifra que me estaban ofreciendo era de docenas de miles de pesos por mes. Sumando las comisiones sin tope, por cada año que yo estuviera dentro del culto, ganaría el dinero necesario para vivir 5 años. En aquel entonces yo pasaba de los 30 años, lo que significaba que si aceptaba tomar el puesto por 10 años, tendría suficiente dinero para no volver a trabajar por el resto de mi vida. Ingenuamente creí saber en lo que me estaba metiendo, pero no fue así. Todo aquello que tuve que presenciar no solo era ilegal, sino que cruzaba la línea de lo demencial. Cada cierto tiempo, yo y otro grupo de personas nos reuníamos con el líder para tratar asuntos que debían mantenerse lejos de los oídos de los miembros del culto. Estas reuniones se llevaban a cabo debajo del templo, en una de las muchas habitaciones secretas que se escondían entre los engañosos túneles, de los cuales jamás se les habla a los fieles. De vez en cuando, las reuniones no eran reuniones, sino rituales. El líder del culto solía embarazar a las hijas de las mujeres del culto. Las madres eran las que las ofrecían al líder. Esos embarazos se ocultaban hasta el nacimiento de la criatura, que, por supuesto, no iba a sobrevivir. Por lo tanto, todos los bebés eran utilizados en rituales. La persona que me contactó escuchó de mi boca cómo eran esos rituales. El líder del culto estaba convencido de que, mientras más sacrificios realizara, más crecería su organización. Pero él no actuaba solo. Estaba coluido con el hospital civil. Sus doctores eran los que se encargaban del seguimiento de los embarazos. Y no solo eso, la gente del hospital hacía muchos más favores para el culto. El personal del centro médico no recibía ni un solo peso por sus servicios, porque ellos también formaban parte de la secta religiosa. La comunicación entre las instalaciones de la Iglesia de la Luz del Mundo y el hospital civil era mediante los túneles subterráneos. No se había construido un túnel en específico entre ambas construcciones, sino que los túneles que se construyeron debajo del complejo conectaban con todos los túneles ya existentes debajo de toda la ciudad de Guadalajara. No me cansaré de decir que me arrepiento profundamente por haber formado parte de todo eso, pero yo estaba cegado tratando de asegurar mi futuro. Además, lo hecho está. Conozco cuáles eran las prácticas sucias que hacía la gente del culto que estaba infiltrada en el hospital civil. La primera opción era esperar que una de las mujeres que fuera a dar a luz falleciera durante el parto, y así hacer pasar al bebé por muerto y extraerlo del hospital. Cuando eso no ocurría, ellos forzaban la muerte de la madre. Este mismo año salió a la luz una noticia de que una mujer había acudido al hospital para tener a su bebé, y cuando su esposo llegó a preguntar, se la entregaron muerta y sin órganos. Con esto sabrán que lo que les estoy contando es completamente real. Algo que yo aprendí cuando estuve dentro de esa secta religiosa es que nunca hay que subestimar la capacidad de las personas que realizan actos ruines. Una vez cada tanto tiempo se hacía un ritual diferente, más siniestro. Como dije, esa institución, a pesar de que se hacía pasar por una iglesia, tenía prácticas que me hacían convencerme de que su adoración no era hacia ningún dios bueno, sino que la deidad de esa secta religiosa era el diablo. Ese ritual especial se llevaba a cabo dentro del Panteón de Belén. Los túneles subterráneos también conectaban con ese lugar. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar sobre la mujer que fue enterrada viva, también de la capilla de los leprosos, del árbol del vampiro, del pirata que está enterrado o de la tumba de Nachito. Pero estoy completamente convencido que jamás han escuchado sobre los rituales que ocurren dentro del panteón.
Los del culto cubrieron muy bien sus huellas. Hasta donde yo sé, nadie relacionado con el Panteón de Belén formaba parte de la secta, pero los tenían comprados, y ese era el motivo de que se les permitiera realizar sus cosas dentro. Tengo esbozos vagos de memorias sobre el ritual especial. Afortunadamente, no estuve presente tantas veces, y por eso no podría describirlo con precisión, pero les puedo decir lo que recuerdo. Lo más importante era que el líder del culto nunca estaba presente. Siempre iba alguno de los jerarcas, pero nunca el líder. Al comenzar el ritual, se acomodaban varias velas que formaban la figura de un pentagrama. Acto seguido, unos recipientes especiales se llenaban con ciertos líquidos, sangre, orina y un largo y desagradable etcétera que prefiero no mencionar. Cuando los recipientes ya tenían sus respectivos líquidos, eran colocados en las puntas del pentagrama. Después, la persona que estaba cuidando el panteón se acercaba con nosotros y nos entregaba un hueso y 3 dientes humanos que, yo supongo, los había extraído de alguna tumba. El hueso y los dientes se colocaban en el centro del pentagrama. El jerarca en turno elegía a 5 personas y a cada una le cortaba un pequeño mechón de cabello. A esos mechones los acercaba a las velas que eran las puntas del pentagrama y los dejaba que se quemaran un poco. Por último, colocaba los 5 mechones junto con el hueso y los dientes. Cuando todo estaba en su lugar, el jerarca en turno empezaba a recitar extrañas frases que todos los que estábamos presentes teníamos que repetir al mismo tiempo. Cuando el jerarca terminaba sus rezos, volvíamos a las instalaciones de la iglesia usando los túneles. Para ese ritual nunca usamos túnicas ni tampoco un tipo de vestimenta especial. Pero no hacía falta. Yo entendía qué era lo que estábamos haciendo. Se trataba de alguna especie o variante de misa negra. Siempre procuré no hacer preguntas para no involucrarme más de lo necesario. Pero en una ocasión le pregunté a uno de los jerarcas sobre todos los objetos que nosotros dejamos en el panteón. Porque cuando nos íbamos, todos esos artefactos que utilizábamos durante el ritual se quedaban ahí. Nosotros no recogíamos nada. Él me explicó que la persona de contabilidad se encargaba de pagarle a una especie de grupo que se dedicaba precisamente a limpiar los lugares utilizados por nosotros. Poco tiempo antes de que yo abandonara el culto, la Iglesia de la Luz del Mundo tuvo ciertos acuerdos turbios con pequeñas organizaciones de menor tamaño de otras partes del país. No tengo ni la más remota idea de qué fue lo que obtuvieron. Yo estuve al tanto de los acuerdos porque me encargué de hacer el contacto con algunas de esas pequeñas organizaciones. Una de las primeras sectas con las que me contacté fue una que tenía su sede en la colonia Roma, otra en Los Dínamos, una más en Coyoacán, y varias otras, tanto de ciudades del estado de Jalisco como de otros estados. Los actos que realizó el culto religioso cuando estuvo aliado con esas otras sectas fueron el detonante de mi decisión para empezar a considerar salirme de las filas de esa iglesia. Se ordenó el rapto de al menos 40 indigentes de Guadalajara y los alrededores, y todas esas personas fueron enviadas a las sedes de diferentes sectas para ser usadas como sacrificios en rituales macabros. Cabe aclarar que, durante todo el tiempo que formé parte de esa iglesia, jamás fui conocido por los miembros ordinarios. Mi labor era tras bambalinas. Cuando no estaba haciendo algún trabajo para el culto, yo podía hacer mi vida normal afuera de sus instalaciones. Yo veía a mis padres y amigos, inclusive asistía a la iglesia. Yo entiendo que la existencia del diezmo es motivo de crítica para la Iglesia Católica. Pero créanme cuando les digo que no tienen ni la más mínima idea de cuántos millones de dólares tenía el líder del culto. Por lo tanto, cuando yo veía que los domingos las personas donaban un poco de dinero para la catedral, me parecía correcto. Yo, intentando sentirme un poco mejor, daba al menos 2,000 pesos cada domingo. Lo hacía como una forma de mostrarle a Dios que estaba avergonzado. Pero uno de tantos domingos, cuando solicité hablar con el obispo para hacer una donación mayor, estaba caminando hacia su oficina y me encontré a uno de los jerarcas del culto religioso. Me saludó gustoso y me preguntó qué era lo que estaba haciendo ahí.
Le dije la verdad, que estaba pensando hacer un donativo importante, y me dijo que agradecía mi lealtad, pero no era necesario que yo pusiera de mi dinero, que él ya se había arreglado con el obispo para seguir haciendo negocios. Él creyó que yo estaba ahí en nombre del culto. Me invitó a comer a un lugar cerca de ahí. Yo no supe cómo debía reaccionar y acepté ir con él. Nunca había tenido la oportunidad de convivir con nadie del culto fuera de sus instalaciones, y debo admitir que ese tipo era agradable. Estuvimos ahí por poco más de una hora. Él recibió una llamada. Se disculpó porque tenía que irse. Me pidió que pidiera postre y puso unos billetes sobre la mesa. Recuerdo muy bien sus últimas palabras antes de ponerse de pie. Fue bueno verte en la catedral. Muy pocas personas saben de nuestros negocios. Ya no tengo duda de que eres de los nuestros. En ese momento me sentí terrible. Toda la fe que yo tenía se esfumó en menos de un segundo. Luego de pensarlo algunos días, me reuní con el líder del culto. Le solicité mi renuncia. Él quería saber mis motivos. Le dije que mi madre estaba enferma y que quería pasar más tiempo con ella. Me mostró empatía y me dijo que estaba bien. El líder quiso iniciar la plática sobre mi liquidación y le dije que no quería dinero, que yo quería otra cosa. Él estaba sorprendido y me preguntó qué podría ser más importante que el dinero. Yo le dije que le firmaría una hoja con el monto que él quisiera anotar como mi liquidación y que podía quedarse con ese dinero, a cambio de que borrara mi nombre de todos los documentos de su iglesia. Él sonrió de forma cínica y aceptó. Un año después, el 4 de julio del 2019, el líder del culto fue detenido en Los Ángeles. Ocurrió en cuanto arribaron al aeropuerto. Fue acusado de abuso contra menores, lo cual era completamente cierto. Hace poco, el 8 de junio de este mismo año, lo condenaron a 16 años y 8 meses. Se declaró culpable solo de 3 cargos. No es suficiente castigo para reparar el daño que causó, pero peor hubiera sido que nunca pagara. Como dije al principio, tal vez mi testimonio no tenga cosas paranormales ni algo que cause miedo, pero mi padre me enseñó que no hay nada más atemorizante que la existencia de algo que todo el mundo desconoce. La pila de las culebras. Hasta hace poco tiempo estuve viviendo en Tapalpa. Es un pueblo mágico ubicado en la región Lagunas, demasiado lejos de la capital. En el pueblo no hay ni un solo semáforo y no hay calles de pavimento. Yo me dedicaba a la agricultura y a la ganadería en una localidad de la zona baja, porque mucho del territorio es montañoso. Hay cerros y cañones. Algo que nos ayudaba bastante a poder vivir de la siembra eran los vastos ríos, arroyos, manantiales y presas. Además de que hay 5 meses de continuas lluvias, y a pesar de que la gran parte del año el clima es agradable, llegué a presenciar temperaturas de 4 grados bajo cero. En los alrededores de la comunidad hay animales como liebres, arañas y serpientes. Aquí en Tapalpa, hace más de 100 años, había un grupo de 4 señoras que eran conocidas como las culebras, porque tenían la costumbre de reunirse en una pila que era el punto medio entre las casas de las señoras. Les decían las culebras porque, sentadas en esa pila, se ponían a platicar chismes sobre sus vecinos, conocidos y familiares. Las 4 culebras se llamaban María. Se les diferenciaba por el segundo nombre de cada una: Tomasa, Eduviges, Natalía y Amaranta. En aquel entonces, en el pueblo vivía un poderoso brujo otomí conocido como el Indio Macario. Pero ni el intimidante brujo se salvaba de los venenosos chismes que inventaban las culebras. No faltó quien le informó al brujo sobre los chismes que habían iniciado esas 4 mujeres. Entonces, una mañana, el brujo fue hasta la pila donde estaban reunidas y las amenazó. Les dijo que si no dejaban de estar dañando la reputación de las personas del pueblo, sufrirían las graves consecuencias y él no tendría ni una pizca de piedad con ellas. Las mujeres, como ejemplares fanáticas religiosas, se creían superiores a los demás. Por eso se rieron del brujo y hasta lo insultaron de forma muy despectiva.
Eso era más de lo que el brujo estaba dispuesto a tolerar. Si no hacía nada al respecto, todos pensarían mal de él y no lo iba a permitir. En ese mismo instante comenzó a hacer un conjuro en lengua otomí. Ellas no entendían qué era lo que estaba pasando. El brujo agarró un poco de agua de la pila y la arrojó para mojar a las 4 mujeres. De pronto, las Marías comenzaron a contorsionarse. Luego les dieron convulsiones tan fuertes que cayeron al suelo retorciéndose, arrojando espuma por la boca. Esas chismosas lentamente se fueron transformando en serpientes frente a los ojos de algunos cuantos. No conforme con convertirlas en serpientes, también las convirtió en piedra y las condenó a permanecer unidas a la pila por toda la eternidad. En cuanto terminó el conjuro, gritó unas palabras para que toda la gente escuchara, que sirva de ejemplo para los que causan daño creando intrigas. Por eso, desde ese momento, se le conoció como la pila de las culebras. Esta historia que les acabo de contar, yo la escuché cuando apenas tenía 12 años. Una de las vecinas de mi madre, doña Mercedes, tenía la fama de saber todo sobre todos en el pueblo. Era una persona insoportable, muy hipócrita. Iba a misa todos los días, era la primera en llegar a la iglesia y la última en irse. Las personas que se acercaban a ella no eran sus amigas, simplemente querían estar al tanto del chisme de turno. Además, si estaban cerca de ella, era menos probable que doña Mercedes inventara chismes sobre sus familiares. En una ocasión, una joven pareja iba a casarse. Todo parecía marchar bien, hasta que doña Mercedes se le ocurrió decir que, de seguro, se iban a casar porque la muchacha estaba embarazada. Esto lo dijo durante una comida que ofreció en su casa por el bautizo de su nieto mayor. Pocas personas escucharon, porque cuando lo dijo ya se habían ido casi todos. La cuestión es que, como dice la gente, pueblo chico, infierno grande. Esas pocas personas que escucharon esas palabras malintencionadas de doña Mercedes fueron comentándole a sus conocidos, y esos conocidos le dijeron a otros. Ese chisme iniciado por la señora llegó hasta oídos del prometido, quien, obviamente, no se lo tomó nada bien. Para empeorar las cosas, el chisme se lo dijo su mejor amigo, al que consideraba como su hermano. Por lo tanto, no iba a dudarlo. El dolido hombre enfrentó a su prometida. Ella obviamente lo negó y es que todo había sido un invento de doña Mercedes. Pero él no se quedó conforme y fue a buscar al novio anterior de su prometida, pensando que, posiblemente, el hijo que ella estaba esperando pudiera ser de él. Ese hombre tampoco aceptó las acusaciones. El prometido, furioso y lleno de celos, sacó su pistola y mató al que había sido el novio anterior de su prometida. Después huyó, dejando a la mujer que amaba. El mejor amigo del prometido, en cuanto se enteró que había huido, salió a buscarlo. A los 3 días regresó. Traía malas noticias. El prometido, destrozado por pensar que su futura esposa estaba embarazada de otro hombre, se encerró en una cantina de otro pueblo. Por estar borracho, se hizo de pleito con otro. Se agarraron a balazos y los dos terminaron muertos. La pobre chica se sumió en una terrible y profunda tristeza. Durante más de 1 año, nadie la vio salir de su casa. Inclusive, los padres no comentaban nada sobre el estado de salud de su hija. De hecho, mi madre y otros vecinos llegaron a pensar que la muchacha había muerto. Pero un día fue vista en misa hablando con el cura del pueblo. Nadie sabe exactamente de qué trató esa conversación, pero tomando en cuenta los sucesos que ocurrieron después, toda la gente llegó a la conclusión de que la joven le estaba confesando al cura lo que iba a hacer. En esa semana, ella llegó a la casa del que había sido el mejor amigo de su difunto prometido para preguntarle quién le había dicho eso de que ella estaba embarazada. Al principio, él no quiso decir nada, pero ella insistió hasta que confesó que eso lo había escuchado de Rafael, el señor de la tienda. Después se presentó con ese señor. Él le dijo que se lo había contado Gumersindo, y así estuvo. Tardó varios días hasta que, como era de esperarse, se enteró que ese sucio rumor había sido iniciado con doña Mercedes. Completamente furiosa fue a encontrarla. Al principio la señora lo negó,
Eso hizo enfurecer aún más a ella y le dio una golpiza. Desquitó con ella toda la tristeza que se había guardado por más de un año. Cuando terminó de golpearla, la arrastró del cabello hasta la pila de las culebras y le sumergió la cabeza en el agua. La gente del pueblo observaba sin hacer nada. Nadie se atrevía a decirlo, pero todos estaban de acuerdo en que si doña Mercedes moría, el pueblo sería un lugar mejor. Entonces llegó el cura y la detuvo. Ella tenía el odio brotando de su mirada. El sacerdote le dijo que ya era suficiente, que ya había sacado su coraje y que eso estaba bien, pero que no valía la pena que se manchara las manos de sangre por una persona como esa señora. La señora muy apenas pudo ponerse de pie. En cuanto lo hizo, le llovieron insultos de parte de todos los vecinos. Luego, la muchacha le dijo que ella también debería ser convertida en una culebra de piedra, porque por su culpa un buen hombre había muerto. Pero a pesar de que en ese momento ya no continuó agrediendo a doña Mercedes, eso no significó que ya había terminado con ella. Entre los vecinos se corrió el rumor de que ella había buscado a una bruja para lanzar un castigo ejemplar sobre esa mujer. Nunca se comprobó que esto hubiera pasado realmente. Lo que sí se sabe fue que una semana después del incidente en la pila de las culebras, cosas terribles le comenzaron a ocurrir a doña Mercedes. El primer incidente ocurrió cuando la señora acudió con el herrero del pueblo para pedirle que hiciera un arreglo para su casa porque iba a recibir visitas, pero la señora llegó en un momento muy inoportuno. El herrero estaba muy ocupado manipulando el metal fundido. Él le pidió que esperara un momento para poder terminar lo que estaba haciendo y luego podría atenderla. Pero ella era terca. No había ninguna persona más testaruda que esa señora. La insoportable necedad de doña Mercedes terminó colmando la paciencia del herrero, y eso ocasionó un accidente. Una diminuta cantidad de metal fundido, de alguna manera, terminó cayendo en la boca de esa señora, causándole quemaduras importantes. Los alaridos tan horribles de dolor que salieron de la boca de esa mujer se pudieron escuchar por todo el pueblo. De hecho, los vecinos se acercaron rápido porque parecía que le estaban haciendo algo malo. Precisamente por ese accidente tan conveniente, la gente del pueblo empezó a decir que, de seguro, la muchacha había ido a pedirle a una bruja que le lanzara alguna maldición a la señora. A los pocos días de que se le hubiera quemado la boca, la señora acudió con el cura porque quería confesarse. No lo había hecho desde lo ocurrido en la pila de las culebras, pero para sorpresa de todos, el cura le negó la confesión. Le dijo que los pecados que ella había cometido eran muy graves, que prácticamente había escupido en el rostro de Jesús y que también le había clavado una lanza en el corazón. El cura le recriminó que todas las mentiras que ella se la pasaba inventando sobre la gente ya habían causado muchísimo daño, que sus difamaciones y calumnias se habían cobrado la vida de un hombre, y no solo eso. Además, sus malvados inventos habían dañado la reputación y la credibilidad de la prometida del difunto. Le dejó muy en claro que, debido a sus acciones, ya se había ganado la condena directa al infierno, y que ya no había nada que pudiera salvarla, ni siquiera la confesión, porque Dios ya no quería oír su falso arrepentimiento. El sacerdote estaba furioso y gritaba, por eso hubo personas que lograron escuchar las últimas palabras que le dijo a esa mujer. No solo le mentiste a estas personas, también le mentiste al Creador. Doña Mercedes volvió corriendo a su casa mientras lloraba. Nadie, ni el cura, creyó que sus lágrimas fueran reales. Una semana después, la señora amaneció muerta en la pila de las culebras. Estaba sentada, recargada. Sus dientes estaban tirados y su boca estaba infestada de gusanos. Un trabajo de brujería sin duda alguna. Todo esto que les acabo de contar ocurrió a finales de la década de los 40. Desde aquel entonces, ninguna persona volvió a inventar ningún chisme tan mal intencionado como para causar la muerte de una persona. Los fantasmas del hospicio.
Existe una vieja leyenda que trata sobre un reloj que en su tiempo estuvo instalado en la fachada de un lugar que era conocido como el Hospicio Cabañas. Aunque hoy se trata de un instituto cultural, en aquel entonces, allá por el año 1800, su finalidad era otra. Servía como un albergue para niños desamparados y personas de escasos recursos. Se contaba que por aquellos años, un obispo de nombre Juan Cruz Ruiz Cabañas y Crespo tenía la costumbre de salir por las noches a buscar niños que no tuvieran hogar para recogerlos. Pero en una ocasión, el obispo tuvo un encuentro con la encarnación del diablo. Este le ordenó que se arrodillara ante él, porque si no lo hacía, llegaría el día que los niños a los que tanto protegía pagarían las consecuencias. El obispo se negó, y todo parecía haber quedado en una amenaza vacía, porque pasaron decenas de años hasta que llegó ese reloj para ser instalado. Durante las primeras semanas, el reloj funcionó con perfecta normalidad. Cada 60 minutos hacía sonar unas campanadas que anunciaban el cambio de hora, pero al poco tiempo esto cambió. El reloj empezó a tener fallas. Se detenía sin razón de un momento a otro y permanecía así durante un tiempo. Lo más extraño de todo era que, así como se detenía sin causa aparente, también volvía a funcionar. Mi abuelo me cuenta que en el año de 1950, él tenía tan solo 10 años, y para aquel entonces a ese reloj ya se le había conocido como el reloj de la muerte. Se pensaba que ese reloj había sido enviado desde el infierno para cumplir la amenaza que el diablo le había hecho al obispo en el pasado. Se le conocía como el reloj de la muerte porque los niños que vivían en el lugar empezaron a morir en situaciones misteriosas después de que el reloj fuera instalado en la fachada del lugar. Las monjas se dieron cuenta que cada que el reloj se detenía, un niño moría. Era debido a eso que sabían que no se trataba de una falla mecánica, porque sería demasiada casualidad que fallara justo cuando un niño iba a morir. Mi abuelo me contó que toda la gente de la ciudad creía que el lugar estaba maldito. De hecho, las madres amenazaban a sus hijos con enviarlos ahí si se portaban mal. Eso sin contar que había rumores muy turbios sobre lo que sucedía en el interior. Se hablaba de maltratos, torturas y hasta abusos por parte de algunos miembros de la iglesia y personas de dinero, incluyendo políticos. La extraña situación estuvo ocurriendo hasta que en el año 1952 retiraron el reloj del lugar. No se sabe con exactitud qué le ocurrió después al aparato. La gran mayoría coincide en que lo desmantelaron y posteriormente lo enterraron en Camposanto. Otros le añaden que antes de destruirlo le practicaron un exorcismo, y también se dice que el reloj lo compró algún rico. Muchos años después, los niños que vivían en el hospicio fueron trasladados a otro lugar llamado Hogar Cabañas. Ese orfanato también tiene sus historias de terror. En ese lugar se ven y se escuchan cosas extrañas. Se habla de un demonio, pero aunque tengo un conocido que durante un tiempo trabajó en el lugar, no es de eso de lo que quiero hablar. Volviendo al hospicio, que hoy es una especie de museo, yo conozco el lugar. Tengo 2 muy buenos amigos que trabajan ahí, y en una ocasión les pedí que me dejaran pasar una noche dentro de las instalaciones. En ese entonces yo tenía una novia que era adicta a las emociones fuertes y más cuando tenían que ver con lo paranormal, exploraciones urbanas y cosas similares a eso. Para impresionarla, decidí llevarla conmigo. Cuando íbamos caminando por ahí, empecé a sentirme nervioso. Hay una estatua de metal del obispo con 2 niños. Esa está en uno de los pasillos exteriores, y me pareció notar que una de las figuras de los niños movió los ojos en nuestra dirección. El patio principal también daba miedo. Recuerdo bien que se trataba de una explanada abierta, y al fondo se levanta el edificio. Hay varias puertas y ventanas que dan vista al patio. No lo sé, quizás yo ya estaba asustado. A lo mejor mi cabeza estaba jugando malas bromas, pero no estoy exagerando cuando les digo que pude ver niños corriendo a lo lejos y otros niños asomarse por las ventanas. En ningún momento le pregunté si ella estaba viendo algo también, porque no quería que se diera cuenta de que yo estaba asustado. Cuando llegamos a la capilla, yo pensé que me iba a sentir más tranquilo, y al principio así fue.
Pero cuando caminamos hasta quedar debajo de la cúpula, mi novia me señaló hacia arriba y al aluzar con la linterna, pude ver el dibujo de algo que estaba envuelto en llamas. Sé muy bien que el diablo no puede estar dibujado dentro de una capilla, pero fue la primera impresión que me llevé. Yo estaba deseando largarme de ahí, pero ella estaba muy emocionada. Podía notarlo en su mirada. El lugar era enorme. Llevábamos ahí media hora y todavía nos faltaban varios lugares por recorrer. Cuando estábamos cerca de la cafetería ocurrió una manifestación fuerte, tanto que hasta ella se asustó. Cuando dimos vuelta, pudimos ver al final del corredor a una monja seguida de varios niños. Iban rezando. El sonido que hacían era escalofriante. Se estaban acercando hacia donde estábamos nosotros. Por eso, en lugar de seguir hacia la cafetería, empezamos a correr de regreso. Nos escondimos en un salón. Nos quedamos en completo silencio sin saber qué íbamos a hacer. Yo apagué mi linterna. Ella estaba tratando de hacer lo mismo, pero estaba tan nerviosa que no podía. Entonces, mientras se peleaba con el aparato, echó la luz a una de las paredes. En ese momento, me agarró fuerte del hombro. Yo volteé con ella para saber qué era lo que le había asustado. En la pared estaban marcadas muchísimas huellas pequeñas de manos. Entonces, escuchamos una risa, y eso nos hizo salir de ahí a toda velocidad. Corrimos sin tener idea de hacia dónde nos estábamos dirigiendo. Nos habíamos perdido. Uno de mis amigos me había dicho que él estaría en un lugar para cuando quisiéramos salir, pero no podía recordarlo. Al atravesar una puerta, llegamos a un pequeño patio. Mi novia y yo respiramos un poco. El clima era fresco y el cielo se veía algo nublado. En ese patio había un árbol de guayabas de buen tamaño. No sé por qué, pero me dio muy mala vibra. Le comenté a ella que lo mejor era irnos de ahí y buscar a mi amigo lo antes posible. Y para no hacer la historia innecesariamente larga, basta con decir que tardamos 1 hora en encontrar a mi amigo. Cuando llegamos con él, nos preguntó si nos habíamos divertido. Le pedimos que por favor nos sacara de ahí, y en el camino le contamos todo lo que habíamos vivido. Cuando terminamos de contarle, él nos miró extrañado y dijo que eso no podía ser posible. Nosotros no entendíamos a qué se refería. Nos dijo que debimos habernos topado al menos con un guardia en todo ese trayecto. Además, aunque algunas de las puertas sí se podían abrir, otras tenían llave o candado, y por lo tanto era imposible que nosotros hubiéramos podido entrar. Mi amigo nos preguntó si era una broma o algo por el estilo, pero le juramos que no. En lo que esperábamos el taxi, nos pusimos a teorizar cuál pudiera ser la explicación. Los fenómenos que nos ocurrieron no era lo que mi amigo estaba cuestionando, ya que él estaba al tanto que todas esas cosas podrían ocurrir porque varios guardias ya habían reportado incidentes paranormales, pero lo que no tenía sentido es que nosotros hubiéramos corrido por todo el lugar sin encontrarnos a ninguna persona. Hasta el día de hoy, no sabemos qué fue lo que pasó esa noche. Encuentro con el charro negro. Mucho tiempo atrás, yo me dedicaba a reparar autos, y aunque no tenía un taller, yo iba con mi camioneta recorriendo la ciudad buscando a alguien que tuviera problemas con su auto. Era muy bueno en mi trabajo. Posiblemente, si hubiera puesto un taller, me hubiera llenado de billetes. Pero en aquel entonces, yo era un alcohólico. Cada día trabajaba hasta ganar lo suficiente para poder ir con mis amigos y emborracharme. Era lo único a lo que yo le daba importancia. Mis padres murieron en un accidente de auto cuando yo era niño. Viví con mis abuelos hasta que también murieron. No tuve hermanos. Solo me quedaron mis amigos. Ellos tomaban y yo junto con ellos. Eran la única familia que tenía. Cualquiera de ellos me recibía en su casa. Podía llegar a comer a la hora que fuera. Jamás me cerraron las puertas ni me negaron la ayuda. Mi forma de agradecerles era invitándoles unas cervezas. Nos reuníamos en una casa abandonada y ahí tomábamos. En una ocasión, uno de mis amigos que comentó que un conocido suyo tenía problemas con una de sus camionetas. La había llevado con varios mecánicos, pero nadie había podido arreglarla. Mi amigo me dijo que él estaba seguro que yo sí podría.
Me dio la dirección. Era un ejido. Me dijo que yo podía ir a la hora que quisiera, que aunque el señor no estuviera ahí, sus trabajadores sí. Al día siguiente fui. Llegué al lugar como a mediodía. El dueño me atendió y me dijo que le urgía arreglar su camioneta, que si yo lograba repararla me compensaría bastante bien. Cuando revisé su vehículo, me di cuenta que el problema que tenía era poco común. Por suerte, mi abuelo había tenido el mismo problema en su camioneta y me enseñó cómo solucionarlo. Me tardé más de 4 horas, pero reparé la camioneta. El señor estaba muy contento y a la vez sorprendido. Me entregó un sobre cerrado y me pidió que no lo abriera hasta llegar a mi casa. Antes de que me fuera del lugar, el señor me dijo que en su propiedad tenía varias máquinas que necesitaban mantenimiento y que él estaría muy contento que yo aceptara revisarlas. No me dejó responderle. Me dijo que cuando llegara a casa y abriera el sobre, tomara mi decisión. Si yo estaba conforme con la paga, volvería al día siguiente a revisar las máquinas. Le agradecí al señor y me fui. En el camino abrí el sobre. Eran 9,000 pesos en billetes de 500. Estaba decidido. Yo le daría mantenimiento a las máquinas de ese señor. Fui directo a comprar todo para preparar tortas ahogadas. De ahí llegué a la casa de mi amigo que me había dicho de ese trabajo. El fin de semana sería el cumpleaños de uno de sus hijos. Le dejé todas las cosas que había comprado y le dije que con eso hiciera la fiesta de su hijo. Al día siguiente fui con el señor. Él estaba muy contento de verme. Me invitó a desayunar y luego me acompañó para que yo revisara sus máquinas. Mientras trabajaba, me preguntó si yo tenía hijos. Le dije que no, que yo ya había experimentado la pérdida de 2 familias, primero mis padres y luego mis abuelos. Definitivamente no me arriesgaría a sufrir más pérdidas. Entonces el señor me dijo que él había tenido un hijo, pero había muerto. Me contó que una noche su hijo había tomado un caballo para ir a ver a una muchacha. Cuando iba a la mitad del camino, se le emparejó un jinete vestido completamente de negro. Este le preguntó al hijo del señor hacia dónde se dirigía, y él le respondió que con una muchacha. El misterioso jinete le ofreció un collar hecho de monedas de oro. Él se negó porque no tenía dinero para pagarlo. Entonces el jinete le dijo que no se lo estaba vendiendo, sino que se lo estaba regalando porque él había perdido a su mujer y ya no tenía a nadie más a quien regalarle ese collar. Su hijo le preguntó al jinete si estaba seguro de querer dárselo. Este le respondió que sí, pero que tenía una sola condición. Él quería acompañar a su hijo para poder observar quién sería la muchacha que se pondría el collar. El hijo del señor estuvo de acuerdo. El jinete y el muchacho cabalgaron juntos hasta la casa de la muchacha. El jinete se quedó atrás, no se acercó. Dijo que solo quería ver de lejos. La muchacha salió de su casa. El hijo del señor la recibió con el hermoso collar hecho de monedas de oro. Cuando el muchacho volteó a ver al misterioso jinete, este ya se había ido. El hijo del señor estuvo con la muchacha hasta la 1 de la madrugada. Luego subió a su caballo y volvió a casa. Durante el almuerzo del día siguiente, su hijo le platicó todo lo que había pasado. El señor se quedó muy preocupado y con la voz temblorosa le dijo a su muchacho que no debió haber aceptado el regalo de ese desconocido, porque debido a la descripción que dio, se trataba de El Charro Negro. Su hijo no entendía de qué le estaba hablando. Entonces le explicó que había aceptado el collar de un espectro que se manifiesta para cobrar las deudas del diablo. Su hijo se puso algo nervioso, pero le dijo que no tenía ninguna deuda con el diablo. El señor lo miró con tristeza y le dijo que al momento que había aceptado el collar, también había adquirido una deuda con el diablo, y por desgracia se iban a cobrar con el alma de aquella muchacha. Él le dijo que no iba a permitirlo. A partir de ahí, todas las noches, su hijo iba a ver a la muchacha siempre armado. Una madrugada ya no volvió. Cuando el señor salió a buscar a su hijo, lo encontró muerto a mitad del camino. Su caballo también estaba muerto, pero ni su hijo ni el animal tenían heridas. Eso significaba que los había matado el Charro Negro. La historia que me contó el señor me pareció muy fuerte.
Le creí cada palabra que me dijo porque estoy seguro que nadie inventaría algo así luego de la muerte de un hijo. Le dije que lo lamentaba y que si no tenía ningún problema con que yo le hiciera una pregunta. El señor me dijo que podía preguntar lo que quisiera. Le pedí que me dijera qué había pasado con el collar de monedas de oro. El señor me dijo que después de enterrar a su hijo, fue a la casa de esa muchacha para avisar de la muerte de su hijo, pero cuando llegó, ella había desaparecido. Resulta que la misma noche que el muchacho murió, un jinete entró a la casa por la fuerza y se la llevó. El padre de ella y sus hermanos intentaron evitarlo, pero entre jalones y disparos, lo único que consiguieron fue quedarse con el collar de monedas de oro. Ese collar se lo regalaron al señor, y él lo tenía guardado en el cuarto que había sido de su hijo. Me preguntó si quería verlo, y yo acepté solo por curiosidad. Terminé de hacer mi trabajo. El señor me invitó a comer y después me llevó a ver el collar. Era un accesorio impresionante. Nunca había visto nada tan fino y costoso. Mientras contemplaba el objeto, le pregunté si él conocía cuál era el origen del charro negro. Me contó que hace muchísimos años había un muchacho que provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca le pudieron cumplir sus caprichos. A él siempre le gustaba andar bien vestido. Cuando empezó a trabajar, lo primero que hizo fue comprarse un traje de charro, pero no le alcanzó para el sombrero. Durante meses estuvo juntando dinero. A veces no comía con tal de juntar más dinero para completar un buen sombrero de gran tamaño. Pero el que él quería era demasiado costoso, y un día entendió que con lo poco que ganaba, aunque decidiera no comer, tardaría demasiado tiempo para completar ese sombrero. Posiblemente moriría antes de poder juntar todo el dinero que necesitaba. Por desgracia, no pasó mucho tiempo para que la situación de ese joven charro empeorara. Sus padres murieron. Entonces él, desesperado y harto de su miserable vida, decidió invocar al diablo. El diablo le dijo que a cambio de su alma le daría el mejor sombrero de charro que tenía sobre la tierra, y que en cuanto se lo pusiera, su vida iba a cambiar para siempre. Al día siguiente de su trato, apareció una montaña de monedas de oro en su casa, y salió al pueblo a gastar esas monedas. Se dio cuenta que todos lo miraban. Su vida había cambiado ese día. Con el pasar del tiempo, el charro se hizo de un rancho donde tenía trabajadores y varias mujeres viviendo con él. Una tarde, en el momento exacto en el que el sol se ocultó, se volvió a aparecer el diablo para informarle que pronto llegaría el momento de pagar su deuda. El charro se llenó de miedo y les ordenó a sus trabajadores que colocaran cruces en todo el rancho e incluso construyó una capilla dentro de su propiedad. Pero nada de eso evitó que al paso de un mes el diablo apareciera dispuesto a obtener aquello que el charro había prometido. En cuanto notó la presencia del diablo, subió a su mejor caballo, un animal majestuoso de color azabache. Metió en su traje de charro una bolsa con monedas de oro. Se puso su enorme sombrero y se largó a toda velocidad, esperando escapar del diablo. Pero antes de llegar al siguiente pueblo, el diablo se apareció frente a él, asustando al caballo y haciendo que tirara al joven charro. En ese momento, el diablo se apoderó del alma del charro y de paso también del alma de su caballo. Pero en lugar de condenarlos al infierno, los convirtió en sus cobradores. Los condenó a pasar la eternidad cobrando las deudas que las personas tuvieran con él. Cuando el señor terminó de contarme la historia, la ventana del cuarto de su hijo se abrió con fuerza. Esto nos sorprendió. El señor se puso algo nervioso y me dijo que se estaba haciendo tarde y que mejor era que me fuera antes de que anocheciera. Salimos de su casa. El señor me dijo que volviera en 5 semanas más para ver si se ocupaban mis servicios. Me entregó el sobre, le agradecí y nos despedimos. Iba a mitad del camino cuando mi camioneta empezó a fallar y se apagó. Bajé de esta, abrí el cofre y empecé a buscar el problema, pero no encontré ninguno. La camioneta había fallado solo porque sí. Intenté tranquilizarme. Podía volver con el señor o caminar hacia la ciudad. No importaba porque la distancia era la misma.
Lo que no podía hacer era quedarme ahí porque faltaba muy poco para el anochecer. Empecé a caminar rumbo a la ciudad. Apenas había avanzado un poco cuando empecé a escuchar los pasos de un caballo. Es un sonido inconfundible, lo conocía bien. Yo seguí caminando. Los pasos del caballo se fueron acercando hasta que inevitablemente me alcanzaron. La persona que venía montado en el caballo me saludó. Por cortesía, volteé a verlo y lo saludé también. Era un hombre alto de aspecto elegante. Usaba un gran sombrero negro. Vestía un traje ajustado del mismo color, pero con detalles en oro y plata. El caballo en el que iba montado era un majestuoso animal color azabache. No podía verle el rostro debido a que el sombrero lo cubría por completo. Continué caminando y el jinete me preguntó si necesitaba ayuda. Le respondí que no. Él, con una voz que me dejaba saber que se trataba de un hombre mayor, me dijo que estaba seguro que yo no estaba caminando de noche a mitad de la nada por voluntad propia. Le dije que mi camioneta había fallado y por eso iba a pie hasta la ciudad. El hombre me dijo que podía ayudarme. Yo me reí un poco. Fue una risa nerviosa. La presencia de ese sujeto me ponía incómodo. Podía ver sus manos y eran demasiado blancas. Luego le pregunté cómo podría ayudarme. Me respondió que podía prestarme dinero para arreglar mi camioneta. Le agradecí la oferta, pero le dije que yo tenía dinero porque acababa de hacer un trabajo, que solo quería llegar a la ciudad y al día siguiente me haría cargo de la camioneta. El jinete insistió y me dijo que seguro había algo que yo quería que él hiciera por mí. Le recalqué que no necesitaba nada. El hombre, con un tono algo molesto, me dijo que no existía ninguna persona sobre la tierra que no necesitara algo. Le conté que había perdido a mis padres y a mis abuelos, que estaba acostumbrado a arreglármelas por mi cuenta y que, aunque tenía amigos, los momentos más difíciles los había pasado yo solo, apoyándome en mí mismo, y que él no tenía nada que pudiera ofrecerme. El jinete guardó silencio. Ambos seguimos avanzando por algunos minutos y me preguntó hace cuánto tiempo no visitaba la tumba de mis padres. Le conté que ya habían pasado casi 10 años desde la última vez que había ido a verlos. Luego me preguntó en qué cementerio estaban sus tumbas. La nostalgia me invadió por un momento. Luego le dije que no había tumbas, solo era una. Ellos habían sido enterrados juntos en el mismo pozo, y que sus cuerpos estaban en Puebla porque ellos se habían conocido allá. El sujeto me preguntó si yo quería ir a verlos. La respuesta era evidente, pero por desgracia no tenía los recursos para hacerlo en ese momento. Entonces el jinete me dijo que él podría llevarme en su caballo si yo aceptaba escuchar su historia. Me aclaró que era una oferta única y que debía decidir en ese momento. El hombre detuvo su caballo y yo me quedé pensando. No me daba confianza ese tipo, pero como dije, yo estaba solo. Suponiendo que algo me pasara, nadie iba a extrañarme ni a llorar en mi tumba. Volteé a verlo y le pregunté si al menos tenía idea de qué tan lejos estaba la ciudad de Puebla. Me respondió que eran exactamente 600 kilómetros, pero para él eso no era ningún problema. En tono de broma, le dije que seguro su historia era muy larga para que necesitara recorrer 600 kilómetros para contarla. No me dijo nada al respecto, solo me preguntó si aceptaba o no. Yo le dije que con llegar a la ciudad más próxima estaría bien. En el momento que subí al caballo sentí algo extraño. El animal empezó a avanzar, pero no lo hacía de una forma normal. Parecía que estaba flotando. Conforme el caballo iba dando pasos, todo a mi alrededor empezó a oscurecerse. Entonces el jinete empezó a hablar. Me contó la misma historia que me había contado el señor cuando le pedí que me hablara sobre el origen del charro negro. No tardó ni 5 minutos en contarme su historia. Yo estaba muy asustado. En cuanto terminó de hablar, el entorno empezó a aclararse, pero yo no reconocía nada de lo que estaba viendo. Cuando observé el horizonte, me di cuenta que faltaba poco para el amanecer.
El caballo se detuvo y el charro me dijo que habíamos llegado. Para ese punto yo ya estaba seguro que él era el cobrador del diablo. Antes de bajarme y con un poco de miedo, le pregunté cuál era la trampa. Él se carcajeó de una forma espectral. Me dijo que hacía bien en tener miedo, pero que no me preocupara, que él solo estaba interesado en arrebatarle el alma a aquellos que tenían algo que perder. En cuanto puse ambos pies en el suelo, la apariencia del charro cambió. Sus ropas se volvieron viejas y rotas. El caballo también cambió. Tenía algunos huesos salidos y le faltaban pedazos de carne. Después se marchó a toda velocidad hasta perderse en el horizonte. Y hasta ese momento fue que me di cuenta que estaba a unos metros de la tumba de mis padres. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.